donde acordamos estar todos estos días, el 11 de cada mes, viniendo en marcha multitudinaria en conjunto con nuestros compañeros aliados, como es la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Hoy, camaradas, en el marco de esta compra que ha hecho el gobierno federal de 13 plantas de generación que representan más del 15% de lo que se genera a nivel nacional, hoy el Sindicato Mexicano de Electricistas le viene a decir al señor presidente que así como se privilegió el diálogo con estas empresas transnacionales, con Iberdrola, así también se tenga que privilegiar el diálogo con el Sindicato Mexicano de Electricistas, que se ha venido opuesto precisamente a la privatización de la energía eléctrica, y en esta empresa Iberdrola, en conjunto con estos gobiernos neoliberales, hoy vienen a quitarnos parte de la soberanía energética de nuestro país. Y hoy, como hemos dicho, festejamos que el gobierno federal nuevamente recupera estas plantas de generación, 13 plantas de generación, que nuevamente, repito, representan el 15% de la generación a nivel nacional, y que pasan de casi el 40% que tenía regente la Comisión Federal de Electricidad, hoy pasa el 55%. Pero también ha dicho el gobierno federal que se van a modernizar y se va a dar mantenimiento a otras plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Y es importante que el gobierno federal, a través de la voluntad política del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene que tomar en cuenta a la clase trabajadora del Sindicato Mexicano de Electricistas en resistencia por más de 13 años. Después de esa extensión ilegal del decreto de ese presidente neoliberal Felipe Calderón Hinojosa. Hoy, por eso, camaradas, vamos a dar inicio a este mitin muy importante. Y por supuesto, damos la bienvenida a todos nuestros camaradas de las diferentes divisiones, a nuestros compañeros de la división Toluca, compañeros de la división Juan D., nuestros compañeros de San Ildefonso, nuestros compañeros de Cuernavaca, nuestros compañeros de aquí del Distrito Federal, nuestros compañeros de los diferentes grupos, nuestros compañeros jubilados. Bienvenidos hoy a este día de lucha, camaradas. Y bien, vamos a dar inicio a este mitin y daremos uso de la palabra a nuestra compañera Adriana Correa Torres, secretaria general del Sindicato Unido de Trabajadores de Notimex. Adelante, camarada. Buenos días, compañeras, compañeros. Me da mucho gusto estar aquí siempre con ustedes. No quisiéramos estar aquí por la razón que nos une, los problemas y las diferentes problemáticas, conflictos que tenemos sin resolver. Sin embargo, me da gusto estar aquí porque ustedes son la muestra real de que cuando el pueblo se junta, no hay nada que lo pare, porque es un compromiso que cada mes estemos aquí y que el presidente tenga claro que los compañeros electricistas, que los compañeros que integran la NUE y que todas las organizaciones que estamos aquí presentes no vamos a ceder hasta que tengamos respuesta a nuestras justas demandas. Ustedes son un ejemplo muy claro de hacia dónde debe de trabajar el pueblo unido, de que no podemos dejarnos, de que no podemos permitir que ni este ni ningún gobierno pase encima de nosotros. Por eso es un placer estar aquí con ustedes, porque ustedes nos inyectan ese ánimo y ese espíritu de lucha que necesitamos muchos en nuestras organizaciones.
Nosotros en la agencia Notimex llevamos ya 38 meses de huelga, 3 años y 2 meses en huelga. Entendemos perfectamente la situación que ustedes han venido enfrentando, sobre todo los compañeros electricistas, en ya casi 14 años. Somos hermanos de esta lucha porque son condiciones muy similares. Y ha sido gracias, y lo digo en cada intervención y no dejaré de decirlo, que gracias a su apoyo y al apoyo de todas las organizaciones nosotros hemos podido seguir adelante en esta huelga. No ha sido fácil, somos mayoría mujeres, lo hemos pasado en pandemia, hemos visto morir a nuestros familiares sin tener ingresos, sin tener servicio médico, pero tenemos claro que no vamos a ceder, tenemos claro y somos conscientes de que tenemos que seguir adelante pese a todas esas adversidades, porque no podemos ceder en ningún derecho para nosotros, porque cada derecho que se cede afecta a toda la clase trabajadora. Por eso, compañeros, es muy importante tener estas manifestaciones como ustedes lo han venido haciendo desde hace mucho tiempo, cada mes, y seguir adelante hasta que se resuelvan sus justas demandas. Tengan claro que el Sud Notimex va a seguir con ustedes como ustedes han seguido con nosotros. Hoy es momento de fortalecer la unidad entre la clase trabajadora ante todos los embates que hemos venido enfrentando. Por eso que se escucha bien fuerte, compañeros, que no vamos a dar ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás, hasta la victoria, compañeros. Bien, camaradas, nos integramos a una jornada más de lucha, camaradas. Como cada 11 de cada mes, fue el acuerdo tanto del Sindicato Mexicano de Electricistas como también los integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Por eso, camaradas, ya está la comisión aquí en la calle de Moneda. Por lo tanto, invitamos a nuestras compañeras de la NOE a que se integren a esa comisión para poder entregar el documento que mes con mes venimos haciendo a este Palacio Nacional. Vamos a seguir en esta jornada de lucha hasta que el presidente nos haga caso, porque en una mañanera le dijeron que había recibos de CFE muy excesivos y dijo él que era la excepción. Aquí está toda la excepción. Todos nosotros, integrantes de la NUE, tenemos cobros excesivos de parte de la CFE. ¿O no es así, camaradas? Por eso, la protesta social. Vamos a dejar en el uso de la voz a un compañero, maestro Armando Flores. Bueno, compañeros, vemos que ya vaya una comisión encabezada por puras mujeres de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y también a las compañeras del Sindicato Mexicano de Electricistas, encabezadas por nuestra secretaria tesorera Mónica Jiménez Acosta y por nuestra compañera Yasmina Velar, miembro de la Comisión Autónoma de Hacienda. Ahí va nuestra comisión a entregar el documento, el desplegado del Sindicato Mexicano de Electricistas y también a las compañeras de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica por el derecho a la energía, tarifa social y justa, borrón cuenta nueva, y por el derecho a trabajo digno del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos a seguir en este queremos que nuevamente nos traten de tomar el pelo, porque se anunció con bombo y platillo que era una nueva nacionalización de la industria eléctrica. Entonces queremos hacer unas puntualizaciones para que se quede claro cuál es la situación.
nos hablan que es una nueva nacionalización. Sin embargo, si recurrimos a un diccionario, a unos textos, esto que se está haciendo en este momento no es una nacionalización, porque cuando eso sucede es que se adquiere para el bien de la nación todo ese servicio, todo eso para como un bien público. Si entonces si habláramos de una nacionalización, todas las empresas extranjeras, porque no solamente es Iberdrola, sino todas las que existen, Unión Fenosa, Mitsubishi y otras más que están operando en el país, todas se hubieran adquirido y entonces podríamos hablar de una nacionalización, como lo hizo en 1938 Lázaro Cárdenas, cuando por medio de un decreto ante la rebeldía de las empresas extranjeras a acatar un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la rebeldía porque no se acataban, decretó sin pedir permiso a las cámaras, decretó que pasaban a poder de la nación la industria petrolera. Entonces ahí estamos hablando de que está expropiando para bien de la nación todo ese servicio. Y cuando en 1960 lo hace López Mateos, y recordemos que todo lo que estaba en poder de las empresas extranjeras pasó a poder de la nación. Lo mismo pasó con los ferrocarriles. Entonces ahí en este caso estamos hablando de una nacionalización. Aquí solamente se está hablando de que se va a adquirir ya con estas 13 plantas el 55.5% para el uso de la nación. Queda todavía el 44.5% en poder de las empresas extranjeras. Un otro tanto para la misma Iberdrola, porque Iberdrola no sale del país, sigue estando, porque tenemos que tener claro que lo que hizo el presidente, y yo lo dijo en su mañanera, fue una compra de esas plantas de energía eléctrica. Entonces, por lo tanto, no podíamos estar hablando de una nacionalización, porque queda el resto de Iberdrola y de las demás empresas extranjeras. Y en este caso, tampoco podemos estar hablando de una expropiación, porque cuando esto sucede es que ante un desacato como lo que hicieron en 1938, decidió las Cárdenas hacer este decreto de expropiación, es decir, se le arrebatan a esas empresas que no se acataron a las leyes del país. Pero en este caso no estamos hablando de eso tampoco, estamos hablando de una compra que se le hace a estas empresas. Tampoco esto constituye una estatización de la industria eléctrica, porque en este caso se están adquiriendo 13 plantas que pasan a poder de la CFE para ser operadas por esta empresa, pero pasan a ser operadas, no son todavía propiedad ni de la CFE ni del mismo gobierno. ¿Por qué? Porque se adquirió por un fondo que se llama el FONADIN, Fondo Nacional de Infraestructura, donde en una plataforma financiera participan fondos públicos y participan fondos privados. Y entonces aquí hay una especie de crédito, de préstamo que le está haciendo el FONADIN para la adquisición de estas empresas extranjeras. Entonces todavía no son propiedad de la nación. Entonces tampoco estamos hablando de una estatización de la industria eléctrica. Pero esperemos que esta acción que se acaba de hacer por parte del gobierno federal en algo ayuden a los usuarios, a los trabajadores, después del despojo que nos hicieron con el decreto de extinción de luz y fuerza del centro, por el bien de los trabajadores. Si ahora esas plantas van a pasar a poder de la nación, entonces hay ahí una fuente de empleo para los trabajadores de manera ilegal, fueron echados a la calle. Hoy hay fuente de empleo para que ellos regresen al trabajo, y para nosotros, los usuarios de la nube, que seamos resarcidos por los daños del neoliberalismo. Porque si el presidente, él lo dijo en la mañanera,
se utilizaron 6.000 millones de dólares para la adquisición de estas plantas. Eso, traducido en pesos mexicanos, implican 108 millones de pesos, 108 millones de pesos, cuando en el borrón histórico que le dieron a los tabaqueños se utilizaron 11.000 millones de pesos. Nosotros que somos de la nube, no somos los 600.000 beneficiados que fueron en Tabasco, allá fueron 600.000. Y solamente se utilizaron 11.000 millones de pesos. Aquí en la nube no llegamos a esa cantidad. Hemos manejado una cantidad aproximada de 80.000 usuarios agrupados en la nube. Entonces, si hiciéramos cuentas, compañeros, estaríamos hablando de un aproximado de unos 3.000 millones de pesos de toda la deuda de la nube. Y eso es un aproximado en base a la inflación, a cómo ha venido surgiendo. Entonces, cuando hablamos de esto, es como si digamos que le estamos quitando un pelo a un gato, porque es en realidad una cantidad muy mínima para poder resolver la deuda de la nube. Pero esta es una razón de Estado. ¿Por qué? Porque la razón es de que la nube tiene la razón, los trabajadores tienen la razón, las leyes los favorecen, simplemente que no hay la voluntad política porque hay la continuidad de un modelo neoliberal. Pero esperemos que esta decisión que se está tomando en este momento sea en beneficio de los trabajadores del SME y de los usuarios de la nube, compañeros. Entonces decimos, gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. 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 Bien, compañeros, buenos días a todos. ¿Ya estamos listos, compañeros, para continuar en esta lucha? Sí. ¿No se oye, compañeros? Sí. ¿Que venga el gobierno? Sí. ¿Que vamos a seguir aquí hasta que no tengamos una respuesta a todas las organizaciones que nos encontramos aquí presentes, compañeros? Bueno, le vamos a dar ahora la bienvenida, un aplauso muy fuerte para una compañera muy combativa de la CEMAR desde San Luis Potosí, compañeros. El puño de la mujer atenta contra el poder. Buenos días, compañeras y compañeros. El día de hoy, a nombre de mis compañeros de la Coordinadora del Movimiento Amplio Popular de San Luis Potosí, reciban un combativo saludo. Como cada 11, estamos presentes en la lucha, compañeras y compañeros, con los heroicos y gloriosos sindicatos del SME, en el cual hemos estado hombro con hombro en esta lucha. Queremos hacer también una denuncia pública, ya que en el estado de San Luis Potosí, el Viernes Santo fue reprimido brutalmente los compañeros del SIDGE, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado. El Viernes Santo fue desalojado un plantón que mantenían durante ya casi más de 15 días, en el cual estaban en negociaciones con el sátrapa del gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona. Y queremos que Andrés Manuel escuche esta denuncia, porque creemos y vemos que él ha sido cómplice de Ricardo Gallardo. Llega a San Luis Potosí a decir que es el mejor gobernador, cuando es uno de los peores gobernadores que ha tenido San Luis Potosí en la historia. El Viernes Santo estuvieron inclusive acompañando en este plantón algunos compañeros del SME, estuvieron compañeros de la NUE, estuvieron compañeros del Partido Comunista Marxista-Leninista de México, y ellos fueron testigos como de manera brutal fueron golpeados compañeros de la tercera edad, hombres, mujeres y niños que sostenían este plantón. ¿Y qué es lo que hizo el gobernador de San Luis Potosí? Lavarse las manos y decir que la procesión del silencio o los curas
eran los que estaban exigiendo que se limpiara la plaza de armas. Es decir, que pudo más esta religión que pasar por los derechos de nuestros queridos compañeros del sindicato de trabajadores y trabajadoras del gobierno del Estado. Entonces, desde aquí le decimos a Andrés Manuel que escuche que estamos exigiendo ya una solución a nuestros queridos compañeros del sindicato del CIRGE, que no va a ser posible que a más de un año que fueron despedidos injustificadamente y que no les han pagado, en la cual ellos es lo que únicamente le exigían a este gobierno en este plantón. Su único delito es ese, compañeras y compañeros. En San Luis Potosí, el Palacio de Gobierno también está tomado, igual que aquí este Palacio Nacional. Las entradas de la Plaza de Armas están sitiadas prácticamente. No podemos los potosinos ingresar porque es un delito entrar a manifestarse, a entregar un documento, una solicitud. Entonces, eso es lo que pasa en San Luis Potosí, compañeras y compañeros. Creemos que solamente así, organizados y luchando, es como podemos combatir a estos malos gobiernos. También decirles que el día de ayer estuvo una amplia comisión de nuestros queridos compañeros de la CEMAC en Oaxaca, dando la lucha con los compañeros del MUD. Vamos bien, compañeros, aquí estamos y aquí estaremos. Muchas gracias, compañeros, y recibas un gran saludo de San Luis Potosí. Duro. Bien, compañeros, compañeras, vamos a dar uso de la palabra a uno de nuestros camaradas que ha venido luchando día a día en conjunto con nosotros, nuestros electricistas, con compañeros de la nube. Me refiero a mi compañero Jorge Irieta, prosecretario de Jubilados y presidente de la Confederación de Jubilados y Pensionados Adultos Mayores de la República Mexicana. Adelante, camarada. Fuerte. Buenos días, compañeras y compañeros. Una vez más, cumpliendo con los acuerdos de asamblea del Sindicato Mexicano de Electricistas, nos hacemos presentes aquí en la Plaza de la Constitución. Y venimos a reiterar lo que mes a mes venimos ya demandando desde hace cerca de 14 años, que es que se reponga y se haga realmente justicia a los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas que ilegal e injustamente fueron despedidos de su fuente de empleo. Los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas hemos acompañado durante más de estos 14 años la lucha del sindicato, porque entendemos que mientras no regresen a trabajar los compañeros ilegalmente despedidos, los jubilados no tenemos garantizadas nuestras condiciones y nuestros derechos adquiridos. Por eso, desde el primer momento, los jubilados del ESME hemos estado con nuestros compañeros en resistencia. Y también hemos venido acompañando a los usuarios de la energía eléctrica en diferentes foros, en diferentes estados de la República, porque entendemos que solamente la unidad entre trabajadores y usuarios y el pueblo en general podrá revertir esta política que hoy nos sojuzga. Hoy hay un paso importante en la recuperación del sector eléctrico. Sentimos que con esta adquisición de las 13 plantas de Iberdrola hay un camino diferente y nuevo que nos permitirá en un futuro próximo regresar a trabajar. Nosotros los jubilados, desde la Prosecretaría de Jubilados, pero también desde la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, estaremos presentes hasta que se revierta esta situación de ilegalidad. Hasta la victoria siempre, compañeras y compañeros, venceremos. Bien, camaradas, de norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste, de norte a sur. De este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste.
Así es, camaradas. Por eso nos convocamos mes con mes para decirle al presidente de la República que aquí están mexicanos conscientes en pie de lucha, porque nuestros derechos arbitrariamente están siendo pisoteados. Vamos a dejar, camaradas, en el uso de la voz a nuestra compañera Teresa Costa, coordinadora nacional de la NUE. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso, camaradas. Adelante, compañera. Se ve, se siente, ANUE está presente. 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 Denme una A, denme una N, denme una U, denme una E, denme otra E. ¿Qué dice? No se oye. Más fuerte. Que lo escuche el presidente. No lo escucha. Muchas veces. ANUE, ANUE, ANUE. Compañeros, esta manifestación que hemos estado desarrollando cada mes, como lo han dicho los compañeros, desde el 2020 hemos llegado hasta Palacio Nacional. Recordemos que a pesar de las condiciones de una pandemia neoliberal, aquí estuvimos y hemos llegado a las puertas de este palacio a solicitar la audiencia pública. Y el presidente solo nos remite a que sea Gobernación, a que sea CFE quien dé una respuesta. Queda claro que lo que hoy estamos viviendo en el contexto nacional, tenemos que buscar que esas puertas se abran para todos los usuarios de la NUE y que se les dé el borrón y cuenta nueva, la tarifa social justa, y que para los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas regresen a la fuente laboral. ¿O no es así, compañeros? Sí. Hoy no podemos bajar la guardia. Hoy es más que una obligación moral y política de todos nosotros de poder alzar las banderas y levantar nuestras demandas para que sean escuchadas por el presidente. Si hubo recursos para la compra de esas empresas de Iberdrola, habrá dinero para que se dé la cuestión del borrón y cuenta nueva. Claro que lo hay, compañeros, claro que lo hay, pero no ha hecho caso de voltear a ver a primero los pobres, como lo dijo cuando subió a la silla presidencial. Él dijo que era muy importante resarcir los daños ocasionados por gobiernos neoliberales, como el de Felipe Calderón Hinojosa, como el de Enrique Peña Nieto y de otros presidentes anteriores a ellos, porque el neoliberalismo no empezó con ellos,
empezó desde mucho tiempo atrás con Miguel de la Madrid Hurtado. Hoy, compañeros, esto que se está viviendo de la supuesta nueva nacionalización, hoy tenemos que pedir y exigir que se dé solución al conflicto de estas dos organizaciones que vamos a la par en una alianza estratégica, pero que queremos que exista la voluntad política de este gobierno, que obviamente sabemos que lo que haga en bien de la nación, el pueblo se lo va a agradecer, y si no, la historia se lo va a juzgar. Eso es algo claro, compañeros, ¿o no es así? Por eso nosotros hemos dicho en cada una de las consignas: urgente, urgente, que resuelva el presidente. 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 Señor presidente, usted lo prometió, borrón y cuenta nueva, y ya se le olvidó. Señor presidente, usted lo prometió, borrón y cuenta nueva, y ya se le olvidó. Compañeros, nuevamente nuestras compañeras, junto con las compañeras del Sindicato Mexicano de Electricistas, se acercaron a la calle de Moneda. No queremos que este documento se siga archivando allá adentro, en este Palacio de Gobierno. Queremos una respuesta clara a razón de lo que ha hecho el gobierno federal. Por eso, compañeros, no vamos a dar ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Ni un paso atrás. ¡Anúe!
Como dijo el Che Guevara. Sí, señor. Hasta la victoria siempre. Sí, señor. Hasta la victoria siempre. Sí, señor. Hasta la victoria siempre. Sí, señor. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. De norte a sur, de norte a sur, de este a oeste. Hasta la victoria siempre, compañeros. Muchas gracias, profesora Teresa. Y efectivamente, camaradas, luego se les olvida, y precisamente por eso las manifestaciones que hacemos todos los días 11 para recordar todas las demandas y por supuesto exigir que sean resueltas las mismas. Y bien, compañeros, compañeras, vamos a dar uso de la palabra a nuestro compañero secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas, a mi compañero Humberto Montes de Oca Luna. Adelante, camarada. Compañeros, duro. ¿Ya se cansaron, compañeros? No nos vamos a cansar de solicitar una audiencia con el presidente. Sabemos que se da su tiempo para atender importantes asuntos de carácter nacional. Pero nosotros no nos sentimos menos y por eso es que insistimos en ser escuchados y de ser escuchados con las propuestas que nosotros tenemos. Miren ustedes, el día de hoy publicamos en el periódico La Jornada un documento a donde nosotros estamos llamando al gobierno federal a ser congruente con la política de fortalecimiento de la industria eléctrica nacionalizada. Sabemos que en el momento actual las grandes empresas transnacionales, los gobiernos extranjeros, los partidos de la derecha nacional e internacional están cuestionando la política de rescate de la Comisión Federal de Electricidad y de la industria eléctrica nacionalizada. Este embate en contra de esa política es por el hecho de que las transnacionales están perdiendo terreno en nuestro país, que la política de fortalecer a la empresa pública Comisión Federal de Electricidad debe pasar también por integrar a su fortalecimiento a los trabajadores que durante generaciones han contribuido a la construcción de la infraestructura eléctrica de la zona centro del país. Si hacemos el análisis histórico del papel que han jugado los sindicatos en la defensa de la industria eléctrica nacionalizada, fácilmente nos vamos a poder dar cuenta que el Sindicato Mexicano de Electricistas jugó un papel relevante en la resistencia a la privatización de la industria eléctrica. Las consecuencias de la privatización salen a la luz porque con los criterios en cómo se fijan las tarifas eléctricas, el servicio público de electricidad no está al alcance de toda la población. Y un ejemplo vivo son ustedes, compañeras y compañeros de la NUE, que tienen bajos ingresos en sus hogares
y que tiene que preguntarse todos los días pagar la luz o comer. Esa consecuencia de uno de los efectos del neoliberalismo no se ha revertido en tanto no se resuelve el problema de la nube. El fortalecimiento de la empresa pública no se va a resolver sin la reinserción de los trabajadores que resistieron a la privatización del sector eléctrico. Es un acto de justicia social, pero sobre todo de congruencia política. Yo les pregunto a ustedes, compañeros, ¿cuándo hubo una planta de generación de Mitsubishi, de Iberdrola, de Endesa, en la zona de atención del Sindicato Mexicano de Electricistas? ¿Y por qué creen ustedes que nunca pudieron establecer como negocio en nuestra zona de atención sus plantas de generación? Porque el Sindicato Mexicano de Electricistas los rechazó, estuvo en contra de eso, nunca pudieron. Y sin embargo, hay otro sindicato que ocupó nuestra zona en materia de atención en octubre del 2009 para acá, que realmente nunca hizo resistencia a las políticas neoliberales de los partidos del PRI, del PAN, del presidente Salinas, de Zedillo, de Fox y de Calderón. ¿Y por qué entonces quienes sacrificaron incluso su trabajo en defensa de la industria nacional no tienen trabajo cuando se habla de fortalecer a la empresa pública, a la industria nacional? Es un acto de congruencia política que se tome en consideración a los trabajadores, y es un acto de congruencia política que se resuelvan las demandas de los usuarios de la energía. ¿Por qué queremos fortalecer a la industria eléctrica nacional? ¿Por qué se busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad? Porque las empresas públicas, compañeros, son la forma en cómo se puede acceder a los derechos sociales. Y si no hay ese acceso al derecho humano a la energía, no se está cumpliendo con el objetivo de defender a la industria eléctrica y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Hay que ser congruentes y hay que aceptar que nos están dando un trato discriminatorio, de exclusión a este sector social que no tiene para pagar la luz, y a estos trabajadores que durante años resistieron los embates de la privatización. No es congruente que se deje sin solución al Sindicato Mexicano de Electricistas, y no es congruente que se deje sin solución a la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía. Y por eso estamos aquí, compañeros, para visibilizar esta incongruencia, para visibilizar nuestras demandas y para demostrar una vez cada mes que estamos en pie de lucha y que no nos vamos a rendir. Hoy, en este periódico de circulación nacional, dejamos clara nuestra posición. Estamos a favor del fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad. Celebramos el crecimiento de su capacidad de generación con la compra de las 13 plantas de Iberdrola. Pero no podemos quedarnos en eso sin dejar de plantear nuestras reivindicaciones. Por eso, compañeros, esperamos del señor presidente una respuesta, porque merecemos una respuesta como mexicanos dignos, bien nacidos y luchando siempre por el pueblo de México. Muchas gracias, compañeros. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos.
cueste lo que cueste, de norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Bien, compañeros, ahora le vamos a dar nuevamente la palabra a la compañera Tere para dar un saludo de la novena. Compañeros, hace unos minutos, por la imposibilidad de salud de la compañera Rosa Isela Carrasco Santos, envía un fraternal saludo de parte del secretario general de la sección Nueva Democrática, manifestando que ellos, como maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, están con la lucha de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, con los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas y con todos aquellos compañeros que se encuentran luchando en la Conferencia de las Resistencias. Es importante, compañeros, recibir este saludo porque demuestra la unidad de la clase trabajadora en favor de las luchas justas. Por eso, compañeros, vamos a decir una consigna muy representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de la sección Nueva Democrática. Maestro y pueblo unido jamás será vencido. Maestro y pueblo unido jamás será vencido. Maestro y pueblo unido jamás será vencido. Hasta la victoria siempre, compañeros. Bien, maestra Tere. Se ve, se siente, ANU está presente. Se ve, se siente, ANU está presente. Se ve, se nota, en ANU no hay derrota. Se ve, se nota, en ANU no hay derrota. Bien, compañeros, ahora le vamos a dar la palabra al compañero Juan Carlos Escalante, coordinador de la Asamblea Nacional de Usuarios. Compañeros, un fuerte aplauso. Duro. Hoy, 11 de abril de 2023, no es un día más, ni un acto más. Este acto refrenda la decisión que se tomó en conmemoración del día en que se extingue Luz y Fuerza del Centro y un día similar la constitución de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. El 11 de octubre de 2020 iniciamos este batallar de venir al Zócalo de la Ciudad de México, frente a Palacio Nacional, ante las mañaneras, para que el presidente de la República entienda en forma muy clara que quienes estamos aquí ni somos sus enemigos, ni somos enemigos del país y de la patria, que somos, desde luego, contingentes que fuimos afectados por una política neoliberal en esa larga época en donde hoy los partidos que están fuera gobernaban nuestro país y tomaban las decisiones. Sin embargo, en el actual contexto y cerca
de cumplir 5 años, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador conoció el 1 de julio de 2018 ser candidato electo a la presidencia de este país, y a casi 5 años, el 1 de diciembre de ese mismo año, tomar protesta como presidente de la República. Podemos desde luego hacer una evaluación de lo que ha significado su gobierno, su política, su proyecto de la 4T frente a las consecuencias que en general la población y particularmente los usuarios de energía eléctrica y la heroica resistencia del SME hemos recibido. Llegó con un gobierno esperanzador, con un importante respaldo popular, y sin embargo, hasta la fecha, conflictos de esta naturaleza, junto con otros, como el caso que presentó la compañera del Subnotimex, junto con el conflicto que han denunciado los compañeros de San Luis Potosí, junto con la política de carácter criminalizador y contrainsurgente que sufre la nación triqui, y que en general hay muchos movimientos que han sufrido esta política y que no han encontrado una respuesta de este gobierno. Eso es lo que hay que reclamar. El debate no es si nacionalizó o no el sector eléctrico a partir de la compra de 13 plantas de una empresa española, Iberdrola, porque eso sería tanto como considerar que por la compra de Deer Park allí en Texas está sentando las bases para iniciar una política que recupere el territorio perdido frente al imperialismo yanqui. Todo paso que se haga en el sentido de fortalecer al país y al sector es un paso al que le damos la bienvenida, pero tampoco podemos dejar de ser críticos frente a una política que aún nos mantiene en la calle. Casi 14 años a la resistencia electricista, y esos mismos 14 años sin pagar electricidad de los usuarios porque no tenemos condiciones para hacerlo. Y entonces, ¿para qué sirven esos pasos? ¿Servirán o no para fortalecer a la nación? ¿Redundarán esos 6,000 millones de dólares que se gastan para eso en poder resolver nuestras demandas? Si es así, adelante, señor presidente. Si no lo es, si solamente constituye un acto más, seguiremos aquí cada 11 y las veces que sean necesarios reclamando que su política, que se comprometió cuando supo que era electo candidato y tomó protesta, hasta el momento, en un balance ya casi en el ocaso de su gobierno, no ha cumplido. Ese es nuestro reclamo. Allí es donde estamos poniendo el acento. Resuelva, señor presidente, porque las dependencias con las que tratamos, con las que nos envía prácticamente todos los documentos, Atención Ciudadana, tratan de justificarse a partir de que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa creada para generar riqueza y acercar rentabilidad
al Estado mexicano y que por tanto todo daño económico a su patrimonio no lo pueden realizar, y en ese marco consideran nuestras demandas no como resolver estas necesidades nuestras, sino efectivamente como un estorbo para el fortalecimiento de estas empresas. Y entonces no se puede considerar que un acto para el fortalecimiento del sector deje de lado resolver nuestros conflictos. Aquí estaremos, señor presidente, demandaremos, como lo hemos hecho en todos estos meses, una audiencia pública, porque seguramente las dependencias que usted ha nombrado para atendernos le malinforman. Seguramente justifican las cosas e incluso la Comisión Federal de Electricidad tiene el cinismo de declarar que ellos no están autorizados, pero que vengamos con usted porque la ley sí la autoriza para resolver estos conflictos. Y nada como el ejemplo de Tabasco para resolver el caso de los usuarios. Allí está ejemplificada una política donde usted interviene junto con el director de la Comisión Federal de Electricidad para resolver un caso de más de 600,000 usuarios domésticos en Tabasco, para resolver una deuda histórica desde el año de 1994. ¿Y cómo se hizo? Firmando, regularizando la situación de los usuarios con la firma de un contrato con CFE, suministrador de servicios básicos, y a cambio recibieron una constancia de no adeudos. El trato a los tabasqueños, que no se generaliza a los usuarios del país, la Constitución lo considera como un acto discriminatorio. Y preguntamos, ¿usted, señor presidente, discrimina a los usuarios del país y solo atiende a los usuarios tabasqueños? ¿Es correcto o no que se les condone sus deudas por un acto de justicia social? Pero ¿no sería correcto atender al conjunto de los usuarios del país y en particular a los usuarios de la nube? ¿Sería o no correcto atender la demanda y el trabajo de la resistencia electricista del SME? Esas son nuestras demandas. Aquí estaremos, vamos a persistir, vamos a insistir hasta que nos atienda y resuelva nuestros conflictos. Muchas gracias. SME, ANUE, unidos vencerán. SME, SME, ANUE, unidos vencerán. SME, ANUE, unidos vencerán. De una S, de una M, de una E. ¿Qué dice? No se escucha. Muchas veces. SME. Vamos a dar uso de la palabra a nuestro compañero secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas y de la Confederación Nueva Central de Trabajadores, a nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores. ¿Qué quieren el SME, compañeros? ¿Qué quieren el SME, compañeros? ¿Qué quieren el SME? Escuchen en la presidencia, ¿qué quieren el SME? ¿Qué quiere la nube? ¿Qué quiere la nube? Efectivamente, este año vamos a cumplir
14 años del ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Este año la NUE cumple 13 años de haberse constituido. Y todo este tiempo nos ha permitido identificar cómo la clase política gobernante actúa bajo sus intereses en los partidos políticos. Hoy podemos identificar cómo esa clase política han cambiado de un partido a otro, pero la política en nuestro país no ha cambiado. Imagínense, hace 40 años, con Miguel de la Madrid Hurtado, empezó el proceso para desmantelar el sector energético en México. ¿Quién era el secretario de Gobernación? El que hoy es director de la CFE. En aquel fraude electoral del 88, no se cayó el sistema eléctrico, fue el sistema electoral. Recordemos, ganó en aquella contienda el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Y a quién impusieron? A Salinas de Gortari. Y después de que lo impusieron, de inmediato se fueron contra Petróleos Mexicanos. Al dirigente del sindicato, a la quina, hasta la cárcel lo llevaron. Se metieron y saquearon la petroquímica en Pemex. Trajeron una empresa gringa a reestructurar y dividir a Pemex en varias filiales y subsidiarias. Le tocó a Salinas en 92 modificar la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para poner estas figuras de productor independiente, autoabastecimiento, cogeneración, energía para exportar y energía para importar. Y en ese año, en el 92, crearon a la Comisión Reguladora de Energía como un organismo autónomo. ¿Y a qué se dedicó la CRE, compañeros? A dar permisos a los particulares. ¿Y qué hizo la CFE? Firmar contratos leoninos con estas empresas como Iberdrola, donde la CFE le firmaba el contrato para que le abastecieran por 25 años de energía. Estas de Iberdrola volteaban con el contrato a la banca internacional, traían el financiamiento barato, construían las plantas, al fin que ya tenían quién iba a comprar durante los próximos 25 años. Y así estuvieron operando. Hoy la noticia es: se adquieren 13 plantas de generación. Hay que preguntarnos, ¿quién va a pagar el costo de las 13 plantas de generación, camaradas? El pueblo de México, porque el dinero no va a salir del bolsillo del director de la CFE, ni de Guillermo de Vares, el director de distribución. Sabemos que todo va a ser con cargo a las tarifas eléctricas. Y en ese sentido, no podemos nosotros imaginarnos la recuperación de una empresa pública, un sector público, sin que se resuelva de fondo la parte social que tiene que ver con los usuarios de la energía eléctrica. Ahorita en la marcha se me acercaron varios usuarios. Dicen: mira, nos está citando
una abogada de la Fiscalía General de la República para una audiencia mañana. Y si no comparecemos, con la fuerza pública nos van a ir a cortar la luz. Y así están llegando notificaciones. La Fiscalía General de la República, hoy en lugar de hacer justicia en México, se la pasa de cobrador de la Comisión Federal de Electricidad. Platicamos con los usuarios, no vamos a dejar que comparezcan solos. Va el jurídico del Sindicato Mexicano de Electricistas a respaldar a todos los que estén en esa condición, camaradas. Y los compañeros de la Resistencia también, en el proceso de la alianza SMEA-NUE, para restablecer la luz en caso de que estos abusivos contratistas quieran cortar el servicio público. Es clara la ley de Profeco. Tratándose de servicios públicos, no se puede cortar el servicio hasta que haya una conciliación. Cuando nos llegaron para firmar un contrato de suministro de energía con la nueva CFE, camaradas? Nunca. Todo lo que han venido haciendo desde hace 40 años está fuera del marco constitucional, está fuera del marco legal, camarada. Imagínense que hicieron creer que el 11 de octubre del 2009, con un documento firmado por el espurio de Felipe Calderón, se extinguía un organismo público descentralizado, Luz y Fuerza del Centro. Como un decreto para extinguir plantas de generación de energía eléctrica, a menos que sean magos como Benítez. Benítez o te fuiste, dice. ¿Cómo le hacen para extinguir subestaciones de potencia de 400,000 volts? ¿Cómo le hacen mediante un decreto acabar con kilómetros y kilómetros de líneas de transmisión? ¿Cómo le hacen para acabar con un decreto con todas las redes de distribución aéreas y subterráneas? ¿Cómo le hacen para acabar con un decreto a los usuarios de la energía eléctrica? Eso es imposible. ¿Pero quién avaló todo eso? El PRI y el PAN en el Congreso. Y los que están allá, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué dijeron en la resolución cuando nos negaron el patrón sustituto? Es que Luz y Fuerza es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Pero vino un decreto de afuera y acabó con esa empresa. Y ahora los trabajadores se están pidiendo que el presidente de la República sea el patrón sustituto. Imagínense que un ministro de la Corte argumente en términos fuera de la Constitución, de la ley y de los tratados internacionales en materia de derechos laborales. El patrón sustituto es cuando la actividad económica se sigue desarrollando, se acaba una empresa pero le dan todos los bienes a la otra y entonces se activa toda la materia de trabajo para poder laborar. ¿Quién tiene hoy los bienes de Luz y Fuerza del Centro, camaradas? La CFE. Y se los dieron desde el primer minuto. ¿En calidad de qué? De comodato. Dice, explótalos, utilízalos y no pagues un peso.
y era para que no se configurara la sustitución patronal. Y después de que la Corte nos revoca el amparo, ya le integraron todo el patrimonio de Luz y Fuerza a la CFE, pero a título gratuito, todo. Y ya lo metieron a sus estados financieros de la CFE como si les hubiera costado a ellos. Por eso la importancia del desplegado publicado y hoy lo hemos entregado a la Presidencia de la República. No podemos concebir una recuperación del patrimonio energético sin resolver de fondo el borrón y cuenta nueva, camaradas. No podemos concebir recuperar y tener las plantas si van a continuar con los altos costos de las tarifas eléctricas. ¿Quién fue el que creó la tarifa doméstico de altos consumos? Vicente Fox. En el 2002 no le aprobaron una reforma fiscal, dijeron, escóndete a los usuarios. Los que consuman más de 251 kilowatts, duplícales el precio. ¿Y quién puso los nuevos impuestos a las tarifas eléctricas? Peña Nieto. Ahora si ves un recibo de luz, es un impuesto por usar la red de transmisión. ¿De quién es la red de transmisión, camaradas? Del pueblo de México. ¿De dónde se pagó? De los pagos de los recibos de los usuarios. Y luego los inteligentes dijeron, pues está la red de distribución, cárgales otro impuesto por usar la red de distribución. Y ahí viene. Ahora dicen, todo el proceso, transmisión, transformación, distribución, hay pérdidas de energía eléctrica. Cárgales otro impuesto por las pérdidas de energía eléctrica. Oye, pero en mi esquina de la casa hay una lámpara, otro impuesto por el derecho del alumbrado público. Y si fuera poco, al final le ponen más impuesto al valor agregado. Vean nada más. Entonces no podemos concebir recuperar el sector eléctrico sin los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Porque ¿qué aprovechó la empresa pública? Atraer contratistas de todos lados. Y vean las camionetas al servicio de la Comisión Federal de Electricidad. Puras empresas contratistas. Y los hemos encontrado en la calle, ni siquiera en el Seguro Social, ni siquiera contrato colectivo de trabajo. Y ven las plantas ahora de Iberdrola. ¿Saben quién firmó los contratos de protección? El sindicato charro del SUTER, que son los que se prestaron con el espurio de Calderón para meterse de esquirones en nuestros centros de trabajo. Por eso la consigna de los compañeros que está aquí presente, la heroica resistencia esmeíta, exigimos a la Fiscalía General de la República haga justicia al pueblo de México. Cárcel para Felipe Calderón Hinojosa y sus secuaces. ¿Cuáles son los secuaces? Fernando Gómez Bon, que era secretario de Gobernación, que es el que ordenó a Genaro García Luna que ocupara a través de las Fuerzas Armadas. Genaro García Luna, ya no nos preocupamos, ya está guardado allá en la cárcel de Nueva York. Pero ahí está Georgina Kessler. Ella fue la que autorizó los permisos leoninos para Iberdrola, para las empresas italianas. Y ahí está
el otro sinvergüenza testaferro del Borolas, Javier Lozano Alarcón, mendigo desgraciado, que fue el peor secretario del Trabajo en la historia de nuestro país. Por eso, compañeros, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos cruzados de brazos o continuamos con nuestro movimiento de resistencia hasta que el presidente de la República tome la determinación de resolver? Hoy nos debe de quedar claro a todos que la solución no depende de un tema económico. La compra de las plantas fue casi 6,000 millones de pesos. ¿Saben cuánto? De dólares. ¿Saben cuánto equivale la nómina de todos los trabajadores para regresar a trabajar al año con contrato colectivo? No llega ni a 2,000 millones de pesos. ¿Y saben cuánto vale los adeudos de los usuarios? No llega ni a 500 millones de pesos. Entonces el conflicto no es económico, tampoco es jurídico, el tema es político y solamente una persona puede definir el conflicto de la nube, el conflicto del SME, el conflicto de los compañeros de Subnotimex y de las organizaciones como los maestros. Y esa persona se llama Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Por eso la convocatoria es: continuemos. Se viene la marcha del 1 de mayo. Los usuarios son trabajadores, laboran en su casa, en el campo, en la tienda, son trabajadores. Los asambleístas somos trabajadores. Salgamos juntos el 1 de mayo, levantemos la voz para exigir se resuelvan nuestras demandas. Nuestros compañeros de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores que luchan también porque les paguen en salario mínimo las pensiones y no UMAS. Hay muchas razones para salir el 1 de mayo, pero sobre todo que el 11 de mayo, si no hay audiencia con el presidente antes, volvamos a venir al Palacio Nacional. ¡Que viva la nube! ¡Viva la nube! ¡Viva el SME! ¡Viva el SME! ¡Viva el SME! Muchas gracias. ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Que resuelva el presidente! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Que resuelva el presidente! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Que resuelva el presidente! Bien, camaradas, vamos finalizando nuestra jornada de lucha. Por eso le pedimos al equipo de sonido que prepare el himno nacional mientras lanzamos las consignas. SME, ANUE, unidos vencerán. SME, ANUE, unidos vencerán. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Bueno, compañeros, pues vamos a dar por terminada esta transmisión en vivo desde el Zócalo de la Ciudad de México, Bien, camaradas, con el mitin de las organizaciones. a nuestros símbolos patrios, vamos a descubrirlo a la cabeza. Como el Subnotimex, la NUE, los compañeros de San Luis Potosí que nos acompañaron este día, por supuesto, después de haber escuchado el informe del secretario del Exterior, José Humberto Montes de Oca Luna, y el secretario general, Martín Esparza Flores. Muchas gracias, compañeros.